Estamos de vuelta nosotros en piso, son las 9:07. Ustedes saben que en esta franja horaria tenemos las entrevistas y hoy nos acompaña un académico, profesor también de este Global MBA que están llevando a cabo desde la Universidad Americana, el profesor Marcelo Andrés Reyes Medina, desde Chile, para justamente llevar el módulo de introducción de las finanzas y queremos conocer un poco más de un poco la experiencia, de lo que ha significado esta experiencia académica, valga la redundancia, y también un poco cómo estamos siendo vistos desde el exterior en esta dinámica de crecimiento que tiene el Paraguay. Profesor, gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo ha encontrado Paraguay? Muy bien, en particular es un país que me gusta mucho. Vengo viniendo ya desde hace unos 4 o 5 años atrás y la verdad que es interesante ver cómo, por lo menos como no vengo tan seguido, uno puede ir viendo cómo el país va avanzando y me parece que hay bastantes ganas de hacer cosas y hay muchas cosas por hacer también. Y en ese contexto, un poco relacionando con el módulo suyo, ¿no? Introducción a la finanza, ¿hemos mejorado como país? Yo creo que sí. En términos financieros hay un interés por nuevos proyectos, por inversiones y por crear en el fondo los mecanismos, los vehículos a través de los cuales al final se ha mostrado en otras partes que los mercados van proveyendo de financiamiento para justamente promover actividades económicas y con ello todo lo que conlleva, en el fondo empleo y al fin del cabo es desarrollo. Ahora, esa importancia del mundo académico llevado al mundo práctico lleva también la necesidad de un rigor propio, ¿no? Sí. Y de gente preparada. Lo que no se hace con mucha preparación a veces no tiene solidez en el tiempo. Exactamente. Y yo creo que hoy día hay un paradigma de que uno puede conseguir muchas cosas de manera inmediata, ¿no? A propósito de esto de la inteligencia artificial, de herramientas web, etcétera. Uno puede encontrar, uno dice, está todo hecho, digamos, ¿no? Pero el punto es tener el criterio, la práctica, que al final del día es cómo aplicar esas herramientas, qué inputs colocar, y eso se traduce finalmente en cosas que son exitosas versus cosas que simplemente fallan, se quedan en el camino. Y en ese sentido yo creo que la preparación, la dedicación es fundamental. Ahora, ¿cómo ha encontrado la calidad de estudiantes? Porque eso también es como académico, a mí me toca también eso. Sí. A veces uno se encuentra con una buena calidad de estudiantes, una mediana, a veces un poco con mucha más necesidad. Pero ¿cómo está un poco la calidad de estudiantes? Yo te diría que el perfil del alumno de Global MBA es bastante bueno. Okay. En particular, me han tocado generaciones donde hay mucha gente que viene del área de ingeniería. Yo siento que ustedes tienen, en Paraguay hay escuelas de ingeniería bastante buenas y por lo tanto tienen una base bastante sólida, sobre todo para el ámbito de finanzas, que es lo que yo hago, digamos. Pero yo diría que hay un buen nivel de preparación. Que ha sido grato constatar eso porque también para uno que está impartiendo, enseñando o conversando, es bueno tener un feedback que sea interesante. Eso motiva y hace que la clase al final del día sea una dinámica mucho más enriquecedora. Profesor Marcelo, compartir un poco con la audiencia también un poco, a grandes rasgos, algunos elementos de su hoja de vida. ¿Formación? Yo soy economista de la Universidad de Santiago. Tengo un máster en algo que se llama Financial Mathematics de la Universidad de Chicago y me he dedicado ya casi 30 años al mercado financiero. Comencé en el Banco Central de Chile, administrando en el grupo que administra las reservas del banco, las reservas internacionales. Luego pasé a una empresa de asset management, Moneda, que manejan justamente fondos de inversión, carteras de clientes, etc. Después me fui a cargo de estudios en Principal Asset Management, que es una compañía internacional, tiene compañías de seguros, es un grupo financiero. Y finalmente estuve en Provida, que es el fondo de pensiones en ese entonces más grande que había allá. Estuve a cargo de estrategia y de activos alternativos, que se llama, ¿no? Todo lo que es private equity, qué sé yo, hay una serie, toda una clase de activos que hoy día está
muy en boga, sobre todo en los fondos de pensiones, ¿no? o administración institucional, como se dice. Y ya hace 6 años más o menos que tengo con un amigo y socio, hicimos una consultora en donde nos dedicamos a valorizar principalmente por motivos regulatorios y por motivos de mejores prácticas en general en los mercados. Se usa mucho que tú tengas una persona tercera, independiente, que es el que valorice o tase los activos que tiene una administración, ¿no? Por razones obvias, pero obviamente es importante que exista una independencia en términos de que quién dice cuánto vale la inversión y por ende entonces cuál es la rentabilidad y cuál es el performance, cuál es el riesgo que hay asociado, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos ya posicionado bastante en el mercado en Chile. Llevamos ya 6 años en esto. Fondos de inversión, todo tipo, clases de activos, fondos inmobiliarios, bonos, acciones, etc. Y justamente estamos tratando de hacer algo similar acá. Estamos incursionando en eso. Me parece también interesante conocer un poco su hoja de vida porque hay una referencia incluso mundial de Chile como un centro interesante de experiencia que nos pueden servir a nosotros en Paraguay. Vamos a entrar dentro de un quinquenio de economistas, muchos economistas entrando a jugar un poco un rol principal dentro de lo que van a ser el tema de las políticas públicas. Sí. Y ahí ver un poco la experiencia de Chile en comparación a la nuestra. Hay mucho que se puede rescatar de la experiencia chilena. Yo pienso que sí, que siempre es bueno observar lo que ha pasado en otros países, no solamente en Chile, pero hay un ejemplo de cómo las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, y de alguna forma cómo a lo mejor adaptar o adoptar alguna de esas medidas para el país. Me parece una cosa muy prudente, muy inteligente desde el punto de vista de observar casos de éxito y ver de qué manera eso se puede aplicar acá en el país. Ahora, volviendo un poco a lo que es el tema suyo, el tema de la introducción a las finanzas. A veces los números son muy fríos, pero eso hay que llevarlo a la realidad un poco del día a día y de la vivencia de la gente, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que eso no hay que descuidarlo. Siempre hay que tener claro que uno está en un contexto de una empresa o un negocio cuya administración es un poco frío, digamos, ¿no? Ahí no hay sentimientos, no hay cosas de yo creo que no es recomendable tampoco mezclarlos, porque de alguna forma eso a uno lo condiciona, lo limita y se vuelve subjetivo el análisis. Correcto. Dentro de todo, ¿no? Pero sí, yo creo que es bueno desde el punto de vista del estudio de la finanza intentar entender qué es lo que hay detrás y cuáles pueden ser las consecuencias o implicancias de tomar una decisión u otra. Ahora, profesor, hablemos un poco también de la importancia de lo que es un Global MBA. Hablaba en un momento y me pareció interesante su referencia sobre la cuestión de que tenemos una generación de que encuentran todo tan volátil y tan rápido, ¿no? Y incluso algunos se plantean y dicen, ¿para qué estudiar un máster, no? ¿Sigue teniendo un peso? Yo creo que sí, y sobre todo un máster de este tipo, que es un máster global, en donde uno tiene la oportunidad de conocer gente de distintos países, con distintas experiencias, que al final del día yo creo que son de las cosas más enriquecedoras. De nuevo, digamos, uno si necesita saber cómo, voy a poner cualquier ejemplo, ponerle precio o tasar un edificio, oficina, qué sé yo. Uno dice, voy a armar un modelo para armar esto, qué sé yo. Eso está hecho. Uno googlea y dice, y el modelo está. El punto es el criterio, la forma de ver el problema, las cosas en las que me voy a fijar, las que son relevantes, las que son menos importantes, etc. Y eso necesariamente pasa por conocerlo a partir de, ya sea un profesor o algún profesional que tenga experiencia y que ocurra esa comunicación. Entonces, desde el punto de vista de un programa de MBA, un programa global, probablemente para mi gusto es lo más interesante, es ver cómo piensa esa persona el problema, en qué se fija, qué detalles son relevantes para él, qué detalles no. Y de alguna forma eso yo lo voy incorporando y pasa a ser parte de mi acervo profesional. Correcto. Un poco las vivencias que decíamos también en un momento, que definitivamente marcan también, yo creo que el criterio en el debate mundial ahora con la impronta de la inteligencia artificial, ¿no? La humanización de
de todos estos procesos. Exacto, al final del día, si te fijas, lo que estamos haciendo es cambiar un problema por otro. Ahora las cosas están hechas, el punto es que hay que aplicarlas y hay que aplicarlas bien. Y incluso los cursos que se promueven, yo no soy un experto en esto, pero lo que he logrado mirar, al final del día hoy te hacen cursos de cómo preguntar a este chat, porque dependiendo cómo preguntes es lo que vas a a encontrar. Entonces al final, como te digo, es cambiar un problema por otro. Antes teníamos que armar todo y resolverlo. ¿Sí? Hoy día está hecho, pero necesitas saber aplicarlo, necesitas saber construirlo bien. ¿Cuánto nos hace crecer este salto de escalón, profesor? Yo creo que mucho, siempre y cuando la gente que utilice esto sea gente que efectivamente está preparada. De lo contrario, digamos, más allá pasa a ser algo más bien anecdótico. Por supuesto, hay un montón, hoy día está de moda y hay mucha conversación y todo. Y no deja de ser fascinante la idea y todo, es muy interesante. Pero piensa en Google. ¿Cuánto tiempo hemos vivido con Google? Y la verdad que ahí está todo. Hay que saber discriminar qué cosas son útiles, qué cosas no, qué cosas tienen cierto asidero o son simplemente palabrerías, digamos. Un poco acá pasa lo mismo. Es otra forma de verlo, pero también va a pasarte que la gente que utilice eso tiene que saber lo que está haciendo. A nivel terciario, usted se dedica incluso ya en un punto elevado, ¿no?, de la educación, de la formación terciaria, ya en un nivel de maestría. Hablamos siempre, nosotros somos un medio por excelencia económico y financiero, y creo que es importante también un poco su opinión desde la perspectiva de una mayor capacidad de formación en nivel de cuestiones básicas, ¿no? Nos hace falta mayor educación financiera. No sé si en Chile, pero en Paraguay creo que sí. Yo creo que siempre es bueno tener educación financiera. Personalmente, y a lo mejor alguien puede decir esto es una opinión que viene muy de cerca, como decimos nosotros, ¿no? Yo pienso que debería ser algo que se enseñe desde el colegio. Así como la gente aprende computación, así como la gente aprende lenguaje o letras o matemáticas, también debería aprender finanzas. Básicas, por supuesto, enfocadas a un contexto más tal vez de economía de hogar o finanzas personales, pero al fin y al cabo lo que estás haciendo es sentar los criterios básicos que luego te van a servir para futuro. Independiente que te dediques o no al área financiera, pero yo creo que debería ser una cosa que una disciplina o técnica que se imparta desde pequeño, desde tomar decisiones y pedir un crédito, financiar la compra de un auto, no un departamento, cosas sencillas, no tienen por qué ser cosas tremendamente complejas, pero yo creo que eso debería estar. Y en ese sentido, claro, yo creo que no solo acá, sino que también en Chile y en muchos otros países falta todavía por hacer. Interesante esa reflexión también al respecto. Un poco la invitación, creo que están terminando el módulo suyo, pero creo que es también la oportunidad interesante de poder invitar a más personas que estén viendo esto. ¿Por qué elegir un MBA ahí donde están ustedes en la Universidad Americana? Yo creo que siempre va a ser necesario mejorar el nivel de la formación que tenga uno, aprender destrezas, criterio, como mencionaba hace un rato atrás, esta oportunidad de compartir con gente y ver cómo la gente que es experta en algo, de qué manera ellos enfocan el problema. Eso es algo que no se enseña en ninguna otra parte, digamos, o tal vez, a mi entender por lo menos, cuesta mucho encontrarlo en otros medios de otra manera, ¿no? Uno puede leer mil cosas, manuales, estos libros que de repente son como las 10 reglas de tal cosa, las 5 de no sé qué más. Y está bien, hay un esfuerzo por estandarizar ciertas cosas, pero el criterio, la mirada, los énfasis, eso se aprende justamente en un programa de interacción con profesionales expertos. Y yo siento que el programa del Global MBA es una oportunidad muy interesante porque no solamente tienes el expertise de los académicos que hay ahí, sino que también la variedad, la amplitud de tener un programa internacional, incluso que tiene, entiendo yo, una estadía en la Universidad de Barcelona,
Eso es una tremenda escuela de negocios, digamos, dicho sea de paso. Y por lo tanto es una experiencia muy interesante. Yo siempre digo a los alumnos, cuando yo estaba cursando mi magíster, en algún momento estaba muy abrumado por la cantidad de trabajo y todo, y siempre decía, bueno, ¿quién me mandó a meterme en esto? Claro. Porque uno decía, la verdad que uno se ve sobrepasado, ¿no? Pero al final del día uno se recuerda esa experiencia y la recuerda con mucho cariño, con mucha, sí bien digo, cariño, porque en el fondo es una oportunidad de uno para crecer. Se enfrenta a un montón de adversidades y uno finalmente puede superarlas. Y lo mejor de todo es que uno aprende y tiene la oportunidad de compartir con gente muy buena, profesores, alumnos, etc. Y me gustó eso último, porque es cierto, también uno se pone objetivos, lo pasa y lo disfruta. Sí, claro, claro. Profesor, gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Marcelo Reyes con nosotros aquí, docente también de este Global MBA de la Universidad Americana, compartiendo con nosotros aquí en la mañana de 5 días. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones.